Fue un llamado porque la fuente nos indicó que nosotras teníamos que hacer este proceso juntas, porque necesitábamos de nuevo unir estas herramientas tan potentes para ponerlas al servicio de la transformación y de la sanación de las personas. Así que bueno, pues todo empieza como empieza, creo, todo en la vida, que es a través de alineaciones, a través de casualidades que no son casualidades, son causalidades. y que son causalidades. En realidad fue un llamado muy grande, que no podíamos, algo sucedía que no podíamos entender, pero de alguna forma percibíamos, intuíamos que teníamos que colaborar conjuntamente de un modo o de otro. Empezamos a través de talleres. Siempre habíamos sentido que podíamos llegar hasta cierto punto con el tema de la transformación y el acompañamiento de las personas, y que había algo que se nos escapaba, algo donde no acabábamos de profundizar. Y a la hora de unificar nuestra labor y empezar a trabajar juntas, más allá de los conocimientos que podíamos tener previos, tanto Maribel como yo, es algo más a nivel vibracional. Es como si ella fuera una tuerca y yo otra, y al unificarlo haya encendido una máquina muy interesante que lo que hace es potenciar muchísimo todo el trabajo que hacemos, ¿verdad? Así es. Y se potencia porque, bueno, cada una de nosotras, con nuestro sistema de canalización, con nuestros guías espirituales, recibimos una información que, la verdad, cuando canalizamos por separado es igual, porque cuando juntamos la información combina perfectamente, y a mí me llega una parte de la información, a Marta le llega otra parte de la información, y como dice, somos esa tuerca que al unir las dos cosas pues hace como una bomba de relojería donde podemos acceder a una información mucho más amplia. Todo lo que hacemos es un método canalizado. Así empezó todo, a través de la canalización, siendo fieles a la escucha de nuestros guías espirituales, de la fuente, y por eso las terapias son tan especiales, porque realmente no hay un método que sea lineal, un método que sea concreto, basado en una estructura, sino que lo que llega siempre es personalizado para la persona. Es verdad que si le tendríamos que poner un nombre, como se conoce comúnmente, nos dimos cuenta al hacer nuestras terapias de práctica que empleábamos pues métodos canalizados propios, pero que, digamos, ya tienen, ¿no?, un nombre, o, bueno, ya se conocen. Había una influencia, que nos dábamos cuenta de que parte de lo que hacíamos tenía mucho que ver también como cuando hacemos unas constelaciones familiares. Había una influencia a nivel de regresiones a vidas pasadas, una influencia chamánica. De repente hacíamos cosas que simplemente canalizábamos, y nosotras, fiel a esa fuente, como dice Maribel, pues las hacíamos porque así nos decían que teníamos que hacerlo, pero luego con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que todas esas técnicas realmente, algunas más que otras, pero que ya de alguna forma se habían utilizado a lo largo de la historia de la humanidad, pues es que nosotras, como bien dice Maribel, no seguimos una estructura, sobre todo algo que sea rígido, sino que está en constante movimiento, en constante evolución, ¿no? Y esa es una de las cosas que creo que caracterizan realmente el trabajo y la labor que hacemos. Cada persona va a recibir las herramientas que necesita. Es decir, aquí nadie va a tener las mismas herramientas de trabajo. Siempre va a llegar información nueva, adaptada al proceso de la persona, adaptada a sus necesidades en el momento en el que está, lo que necesita trabajar, reforzar, liberar, sanar. Es maravilloso porque cuando nosotros hablamos con los guías, no entienden una estructura cerrada, porque somos vibración y somos energía constante en transformación. Entonces, la energía cambia continuamente a cada momento. Lo que tú puedes recibir ahora en 5 minutos, dentro de 5 minutos, eso se ha transformado. Entonces, lo maravilloso de nuestro trabajo, que nos gusta muchísimo, es que ninguna sesión es igual, toda la información es nueva. Tenemos un libro completísimo de herramientas de trabajo que hay veces que podemos reutilizar porque nos resuenan con otra persona, pero realmente no es así, porque al final la persona tiene otras necesidades, con lo cual tú vas siempre a adaptar toda la información y todo el trabajo a la persona, y es maravilloso. Nos gustaría también recalcarlo, que aparte de nuestro llamado,
y que llevamos así 5 años y somos constantes en este proceso y abiertas a todo, también hay que decir que fue un llamado porque la fuente nos indicó que nosotras teníamos que hacer este proceso juntas, porque necesitábamos de nuevo unir estas herramientas tan potentes para ponerlas al servicio de la transformación y de la sanación de las personas. No solamente es por nuestro propio llamado, sino porque llegó realmente de la fuente que era necesario que nosotras hiciéramos esta labor juntas. Y aquí estamos desempeñando esta labor siempre con nuestra apertura más grande, con nuestra ilusión, con nuestras ganas, con una intención clara y buscando siempre esa excelencia, ¿no? Que es buscar siempre entregar lo máximo posible desde el mayor respeto. Todo empezó como un poco, oye, ¿por qué no probamos esto? Porque realmente fue así, ¿no? ¿Por qué no probamos esto? Y bueno, mira tú, hace 5 años de esa prueba y aquí seguimos estando, ¿no? Obviamente hubo una fuerza mayor que nos unió y desde entonces pues estamos haciendo esta labor tan bonita y que está en constante evolución, porque al final nosotras lo que hacemos sobre todo es trabajar con la energía y nos costó mucho, a veces nos cuesta incluso, ¿no? El identificarnos en algo, ¿no? Porque sabemos que las personas necesitan, lo primero que nos... ¿Y vosotras qué sois, no? ¿Vosotras qué hacéis? Y claro, el abanico es tan amplio que a veces catalogarte solamente en un punto se nos dificulta, ¿no? Y al final muchas veces decimos, o las mismas personas nos han puesto ya ese nombre, ¿no? De sois sanadoras y mentoras espirituales. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues sanadoras porque lo que hacemos es facilitar el proceso de sanación de las personas, cualquier tipo de dolencia, problema, dificultad, desequilibrio, todo lo que al final te separa del precioso ser que eres, ¿no? Es un camino muy bonito. Yo venía de trabajar, sobre todo dentro de que había muchísima sensibilidad, trabajaba mucho más la parte física, trabajaba mucho a través del cuerpo, a través de la sensibilidad, a través de la piel, a través de herramientas como las plantas, las esencias, etcétera. Y Maribel venía mucho más de la parte energética, de la parte angelical, del reiki, de esas energías, de la canalización. Entonces lo que hicimos fue unificar estas dos fuerzas que ha ido en constante evolución y nosotros por eso lo que hacemos son sanaciones integrales donde tenemos en cuenta el cuerpo, la mente y esa parte del alma de las personas para realmente poder volver a ese equilibrio. Y realmente fue porque hubo una fuerza mayor que nos llevó a esto y nosotras, de hecho, seguimos en ese camino. Y luego lo de mentoras espirituales es porque sentimos que la parte espiritual es fundamental, porque si queremos llegar a esa parte de sanación entendiéndolo como que vuelves a recuperar tu verdadera integridad y tu verdadera esencia, no queda otra que tener en cuenta la parte espiritual. Y esa parte espiritual, que es esa parte invisible e indivisible de ti, es prioritario que la empecemos a conocer, con la que empecemos a convivir, con la que empecemos a tener una relación, ¿no? De una manera fácil, normal, cotidiana. Entonces lo que hacemos es facilitar ese proceso. Al final, realmente lo que somos facilitadoras de un proceso. Nosotras, cuando empezamos con todo esto, pensamos que si unificábamos nuestras herramientas y abordábamos la parte espiritual, podríamos hacer recordar a las personas realmente cuál es su origen y su procedencia. Y ahí por esto pusimos el foco a poder acompañar a las personas, tanto como mentoras espirituales para acercarlas también a las frecuencias de luz, para hacerles llegar pues la conexión con su familia estelar, con el reino angelical, con los maestros ascendidos, para poder conectar también con los seres invisibles que hay en la madre tierra, como son los elementales, que nos ayudan muchísimo en nuestro día a día. Y es poder hacer que las personas se familiaricen con algo que nos han hecho creer que está fuera de nosotros, y nos han hecho que nos creamos que somos un cuerpo físico con unos pensamientos, unas creencias, con unas emociones, que también nos identificamos con la emoción y realmente nosotros no somos una emoción, sentimos una emoción que es totalmente diferente.
Y ahí empezó nuestra labor, nuestro trabajo. Seguimos haciéndolo con muchísimo amor y respeto a todos, respetando mucho el proceso de todos, pero recalcándole mucho a las personas que para poder sanar hay que poder atender todos los cuerpos que te componen. Es decir, todo tu global. Y hacerlo desde una parte muy amorosa, que para poder realmente llegar a esa parte amorosa tienes que conectar con tu verdadera fuente, ¿no? Con tu verdadera luz, con tu alma, porque es esa vibración, es esa parte amorosa, ¿no? Eso es muy importante que atendamos o lo atendamos desde ese lugar, porque trasciende toda la parte del ego, trasciende toda la parte más mundana, ¿no? Entonces es muy importante que conectemos con esa parte espiritual, porque es la que nos va a facilitar muchísimo el camino de esa transformación personal y espiritual que estamos buscando. Al final todos tenemos ese llamado, ¿no? Y sabemos que hay algo más y queremos encontrar ese algo más, y ese algo más, como siempre se ha dicho, está dentro y hay que atreverse a ir para adentro. Y es por eso que nosotros somos Marta y Maribel, pero se nos conoce o nos conocéis mucho como Tu Templo de Luz, que al final fue un nombre también canalizado, que así nos dijeron que nos teníamos que llamar, no porque estuviéramos inspiradas aquel día, sino porque así vino la información, porque al final lo que intentamos hacer es acompañaros para que cada uno de vosotros podáis ir a vuestro propio templo interno, ¿no? Y encontréis esa luz que es la que realmente te guía, la que te sana y la que te conduce a una realidad o a un propósito, ¿no? Por el que vale la pena estar aquí en la tierra hoy. Así que bueno. Bueno, pues esa es nuestra historia a nivel laboral. Resumida, muy resumida. Pero si quieres saber algo más sobre la terapia de sanación integral, tienes curiosidad, nos encanta poder leerte, responderte, porque entendemos que también forma parte de esto el poder acercar a las personas y ser muy cercanas y para hablar de estos temas de manera natural y no como algo raro, sino realmente como algo que es totalmente normal, y nos encanta poder responder, porque así pues ayudamos también a otras personas a recibir información y abrir un poquito la mente y atrevernos a pasar esa barrera que nos imponemos a nosotros mismos, muchas veces por miedo, por desconocimiento, por ignorancia. Bueno, cada uno tenemos nuestros motivos, ¿no? Así que nada, te deseamos pues así que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Besito. Chao.